sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se celebra la cátedra de San Pedro, justamente para magnificar la importancia que tiene para todos nosotros, por toda la Iglesia, la realidad del vicario de Cristo, que es Pedro y el sucesor de Pedro, aquel que el Señor tomó de la mano y lo transformó en su propio representante en la tierra, aunque la decisión fue del Padre. ¿Y por qué el Padre? Es interesante. ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, dice, del Dios vivo, dice Pedro. Pero entonces Jesús le dice: dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque el Padre conoce al Hijo, y solo el Padre puede escoger a quién va a representar al Hijo, porque el que representa al Hijo representa al Padre y participa de la transmisión del Espíritu en toda la Iglesia. Esa función catedrática, esa función de enseñanza, de dirección, de acompañamiento, de pastoreo, que le corresponde justamente al vicario de Cristo, el Papa, lo que nosotros cariñosamente le decimos Papa, que quiere decir el Santo Padre de Roma, el Sumo Pontífice, aquel que guía toda la Iglesia. Nosotros estamos acostumbrados a tener una profunda devoción a la Virgen María, a la Eucaristía y al Papa. Y para eso nosotros estamos siempre buscando de orar por Él y orar por todo el trabajo que Él lleva adelante. Porque obviamente, como le dice Jesús: yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es el punto álgido de la cátedra de San Pedro, la fe de Pedro. Una fe singular. Fíjense que Pedro inclusive llegó a negar a Cristo, pero después lloró amargamente y se mantuvo fiel, y fue el que reconoció al Cristo resucitado y asumió todo lo que el envío que el Señor hace de él de una manera especial dentro del grupo de los apóstoles. Es un hombre fuerte, es un hombre vigoroso, un pescador, un hombre rudo, pero tan espontáneo, tan apasionado, como sí lo podemos ver en los distintos momentos donde los evangelios nombran a Pedro y su actuación y sus palabras. Un hombre que en el fondo sabía amar y quería amar. Y por eso el Padre lo escogió, porque él amaba a Jesús. No solo lo respetaba, sino lo amaba. Y el misterio
Justamente lo revela en el Evangelio de Juan que los dos que salieron corriendo después del anuncio de la Magdalena que el Señor estaba fuera del sepulcro, se han robado el cuerpo del Señor, ellos dos corren, pero más corre el jovencito Juan. Pero eso no significa que Pedro no corría con amor, con ese ardiente amor que le preocupaba el destino del cuerpo de nuestro Señor. Cuidado si no guardaba la secreta esperanza de la resurrección. Cuidado si ya el Espíritu no le estaba moviendo el alma para él poder reconocer al Cristo resucitado y así asumir ese rol que Dios le había asignado como Padre en el Hijo por el Espíritu, ser el vicario de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos el significado también del vicario de Cristo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien, la carta segunda a los tesalonicenses de Pablo nos habla justamente de los tiempos difíciles y nos habla también del misterio de la iniquidad que busca de destruir la iglesia de Cristo, anteponiéndose al mismo Cristo. Pero habla de un hecho importante, hasta que no sea removido aquel que prácticamente protege toda la iglesia, es Pedro. Por eso todo ataque a Pedro no tiene un significado de una simple crítica de opiniones, que si me gusta lo que dice, si me gusta lo que hace, o no me gusta lo que dice, no me gusta lo que hace, sino que es justamente la forma de nosotros ir asumiendo esa dirección del barco que él va llevando dentro de lo que es la fragilidad de la iglesia, la sencillez de la iglesia, las limitaciones de la iglesia, porque la iglesia es santa y pecadora. Por eso nosotros tenemos que comprender que en toda actuación papal, en toda actuación catedrática del magisterio de Pedro, en todas las decisiones pastorales, litúrgicas, espirituales, aunque a nosotros no nos parezca algunas veces, es siempre expresión directa de la voluntad del Padre en el Hijo y por la misma acción del Espíritu que a través de Pedro nos llega a todo. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Quiere significar eso el camino del proceso de la evangelización, de la inculturación, el camino con el cual la iglesia recorre el tiempo hasta que el Señor vuelva, para poder siempre permitir que el misterio del anuncio del reino y la realización del reino pueda adecuarse a las condiciones y a las épocas y a las situaciones que se van viviendo. Es muy fácil criticar a una sola persona, pero si nosotros nos ponemos a ver, criticar a una persona frente a 800 millones no es cualquier cosa. Es un significado muy importante. Es la cruz pesada de Pedro, pero una cruz que él asume y todo sucesor asume con esa confianza en el Señor. Porque ser Pedro significa confiar en el Señor. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Significa también que en la oración Pedro y los sucesores de Pedro tienen un don especial de comunicación inmediata en el Padre por el Hijo y con la acción del Espíritu Santo. Es algo profundísimo que nosotros muchas veces no lo podemos imaginar. Y eso mismo después se refleja en el trabajo jerárquico del Papa, de los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los clérigos en general, los laicos, las comunidades de fe. Es una articulación en el espíritu que no es una estructura de poder como muchas veces la gente lo quiere ver, o una estructura represiva, sino es la expresión pura de un amor que se organiza y se ordena y hace de la iglesia el cuerpo místico de Cristo, porque Cristo justamente quiso hacer de la iglesia su propio cuerpo, y Cristo quiso que cada uno de nosotros fuera miembro activo de su propio cuerpo, y por eso Él vivió en todo el misterio de la pasión, muerte y resurrección, vivió las tentaciones
del desierto, vivió la persecución, vivió la incomprensión por el hecho mismo de que Él lo hacía por nosotros, en nosotros y con nosotros. Es decir, que en Pedro nosotros encontramos el vocero del alma de Cristo, que sigue hablándonos a todos nosotros en lo que nos enseña el sucesor de Pedro. Que viva el Papa Francisco.